Pilares República Federal, La Nueva Joya Radio y Bajo Puente Radio presentan entrevista con el Dr. José Omar Tinajero Morales, cronista de Tepetlaoxtoc. Bienvenida, bienvenido. Buenos días a cada uno de ustedes que se enlazan ya por este medio electrónico. Buenos días, hoy sábado 7 de febrero de 2026, Bajo Puente Radio abre un nuevo capítulo. Estamos de manteles largos con el gran estreno de La Hora del Cronista, el espacio donde el pasado cobra voz para unir a nuestra comunidad. Gracias a Mari Bello, Israel Hernández Mosco en la producción y a la licenciada Virginia de Luna Gaspar, directora de Pilares República Federal. Hoy tenemos en mesa de controles, cámaras y video a Cristax, el contador de bolsillos. Saludos a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos. Saludos mis 4 compañeros locutores en esta gran ocasión, y tenemos como locutor 1 a Jackie Valens. ¡Qué emoción! Iniciamos este viaje, compañeros locutores, en este debut. Locutor 2 Alberto Baroa, cronista de Zahuacán. ¡Qué emoción! Bienvenidos todos. Hoy descubrimos que la historia está más viva que nunca. Locutor 3 Lupita Palacios. Estrenamos micrófonos con el rigor de la academia y corazón de la crónica. Como locutor 4 Nuevamente a su contador de bolsillo. Un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Nuevamente bienvenidos y listos para presentar a nuestro padrino de lujo. Para inaugurar este espacio nos acompaña un investigador de talla internacional. Adelante, por favor, con su semblanza. ¿Alguien nos va a hacer el favor de leerla? José Omar Tinajero Morales es un académico, escritor y consultor mexicano especializado en la historia, geografía, turismo, cultural y desarrollo, PYME, con más de 50 publicaciones y distintos proyectos de investigaciones y capacitación. Formación académica. José Omar Tinajero Morales es originario de Tepetlaoxtoc, México. Obtuvo la licenciatura en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una maestría en estudios regionales por el Instituto Mora y cursó el doctorado en Geografía por la UNAM. Esta formación interdisciplinaria le ha permitido combinar la historia, la antropología y la geografía aplicada a proyectos de desarrollo regional y físico. Trayectoria profesional. Tinajero Morales ha sido catedrático en instituciones como la UVM, ENA y CUI, donde se especializó en turismo urbano, geomercadotecnia e historia regional de México. Es creador y director de Histormes, una empresa que aplica las ciencias sociales al ecosistema PYME. Consultoría, capacitación en planeación estratégica y marketing. Cronista municipal de Tepetlaoxtoc. Actualmente es cronista municipal de Tepetlaoxtoc. Además de trabajar incansablemente en la investigación histórica, ha impulsado el turismo como el nuevo eje económico del municipio, publicación de su proyecto. Ha publicado más de 50 libros abordando temas como historia de México, historia local, geografía y turismo, marketing, iconografía, y ha sido reconocido en proyectos y premios de investigación turística y gastronómica, y ha participado en eventos de emprendimiento como la Semana del Emprendedor y Aldea Digital. Sus escritos y videos han sido alrededor de 500,000 visitas, fortaleciendo la difusión del conocimiento histórico y geográfico aplicado al desarrollo regional y empresarial. En resumen, Omar Tinajero Morales combina la investigación académica, la docencia y la consultoría profesional para impulsar el turismo cultural y el desarrollo de pymes en México mediante el uso de la historia, la geografía y las ciencias sociales. Gracias, tocayo. Bueno, pues al micrófono tu servidor y amigo Roberto Romero, Black is Black, directamente desde Santa Marta, Catitla, pueblo Casagrande. Hoy iniciamos con nuestra locutor 1. Es un honor presentar al doctor José Omar Tinajero Morales, originario de Tepetlaoxtoc. Es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en estudios regionales por el Instituto Mora y cuenta con estudios de doctorado de geografía por la UNAM. Y bueno, pues aquí presente, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor José Omar Tinajero Morales. Háblanos, él es autor de alrededor de 50 libros sobre historia de México e iconografía. Es director de Histormex y del Centro de Estudios del Acolhuacán. Pues es un placer estar con ustedes este día, siendo el padrino, ¿no?, de esta hora del cronista, ¿no?, que es algo muy, muy interesante. Por ejemplo, simplemente en el Estado de México tenemos 125 municipios
en el cual tienen su cronista, cada uno de ellos. Y bueno, pues es muy importante la labor de un cronista municipal porque además de llevar a cabo todo lo que es la relatoría de lo que ha pasado y de lo que está sucediendo en nuestro municipio, también tenemos la tarea de defender el patrimonio cultural tangible e intangible. Así que pues qué bueno esta iniciativa de esta estación de radio de permitirnos a los cronistas tener un espacio para poder mostrar la historia y la cultura de nuestro municipio, en este caso de mi municipio Tepetlauxtó, que está al noreste del Estado de México. Y bueno, también pues aprovecho la oportunidad para agradecer a mi presidenta municipal, Diana Lisbeth Morales Méndez, porque bueno, gracias a ella estoy aquí hoy con ustedes. Claro que sí, un saludote. Sí, Hasta saludos. allá, hasta Tepetlauxtó y pues a todo el ayuntamiento que gracias a este equipo pues estamos aquí trabajando con ustedes. O sea, a la orden. Además es un experto en geomarketing e geohistoria, creador de mapas interactivos de México y Iberoamérica. Bienvenido, doctor José Omar. Gracias, gracias. Sí, hemos dedicado esta parte interesante de combinar la geografía con la historia. Fíjense que yo empiezo en la parte histórica, que es la historia de la antropología, pero después conozco a geógrafos cuando estoy haciendo la maestría y me cambian un poco el chip, me modernizan, me actualizan y me ayudan a trabajar en lo que se llama actualmente los sistemas de información geográfica, que es toda una serie de herramientas que nos permiten conocer mejor el espacio, pero yo lo he vinculado con la historia, con la antropología, y es lo que actualmente se llama como geohistoria. Entonces nosotros vamos viendo desde los mapas antiguos, desde los mapas de los códices hasta los mapas más modernos, y todo eso lo vamos enlazando, porque la geografía estudia el espacio, Sí. y la historia estudia el tiempo, y la antropología la cultura, ¿no? Entonces ensamblamos estos tres aspectos y nos permite tener una visión mucho más amplia cuando analizamos, por ejemplo, documentos o vemos algún fenómeno actual, por ejemplo, desde el punto de vista etnográfico, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho desde el punto de vista metodológico. Y bueno, yo represento un poco a los cronistas que hemos tenido ya oportunidad de tener una formación académica. En la anterioridad, generalmente, casi todos los cronistas eran abogados, o tenían otra profesión, por ejemplo, eran profesores, ¿no? Y a mí ya me toca ser de esta generación de cronistas que ya nos especializamos, que ya estudiamos en las escuelas historia, geografía, antropología, y que bueno, ya con esto traemos también una serie de herramientas metodológicas que nos permite ampliar el horizonte. ¿Nos puede explicar un poquito más de la geohistoria, por favor? Sí, una de las cosas que tiene precisamente también la geohistoria, y lo hemos vinculado ahora aquí con la cuestión de la crónica municipal, es que lo que buscamos nosotros, con todo este conocimiento más amplio, el poder incidir en el bienestar de la comunidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso de Tepetlauxtó, que es el municipio que vamos a hablar hoy. Nos ubicamos al noreste del Estado de México, pasando Texcoco. Una de las cosas que estamos haciendo con la cuestión de la geohistoria es que este conocimiento tiene que ser un conocimiento también aplicado a lograr una mejor conservación del patrimonio cultural y al desarrollo, por ejemplo, del turismo cultural. Y el turismo cultural lo estamos viendo como un nuevo eje económico que permite a Tepetlauxtó pues, tener una mejor calidad de vida. Entonces ya no solamente nos dedicamos a hacer la crónica tradicional, y que a veces le decía un compañero, ¿no? A veces al cronista lo veían como el cuentero del pueblo, ¿no? Sino que además ya buscamos, además de toda esa parte de la cronología, porque crónica viene de cronología, de toda esa parte de la cronología que hacemos, que ese conocimiento sirva para algo, en este caso para mejorar la calidad de vida de la población. Entonces enlazamos esta visión geohistórica, la aterrizamos, y entonces, por ejemplo, podemos desarrollar, por ejemplo, el plan de desarrollo turístico municipal, podemos desarrollar el plan de ordenamiento turístico territorial, pero siempre enlazando esta parte de la historia. Una de las cosas que se han hecho, por ejemplo, es el inventario de patrimonio cultural del municipio, tanto de lo tangible como lo intangible. Lo tangible son los monumentos, y lo intangible es, por ejemplo, la música, la gastronomía, la danza.
Con ese inventario nosotros vamos viendo, dependiendo de las regiones, porque Tepetlauctoc tiene 5 regiones, tenemos 11 pueblos originarios y 27 comunidades. Es un municipio grande, y cada una de estas regiones y cada uno de esos pueblos va teniendo sus peculiaridades. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es el inventario. Y entonces por ahí se mencionaba la palabra iconografía. La iconografía es el estudio de los símbolos y de las imágenes. Entonces, cuando estamos haciendo inventario, pues tenemos que hacer mucha iconografía, por ejemplo, en los templos, ¿no? Toda la iconografía de todos los santos para distinguirlos, o las pinturas, o incluso en ciertas evidencias, a lo mejor hasta de tipo prehispánico, también tenemos que llevar a hacer también la iconografía. Entonces, esa es la importancia de la geohistoria. O sea, la geohistoria ya no solamente es la historia meramente narrada, sino que ya es una historia que busca tener una aplicación para lograr el bienestar de la comunidad y mostrar que la historia no es una sola cosa de relleno, como veíamos a veces en la escuela, que a veces se veía como una materia de relleno, sino que puede ser algo que nos ayude a mejorar la calidad de vida de la población. Por eso se habla entonces del geomarketing, ¿verdad? Así es, porque ahorita, por ejemplo, Tepetlauctoc es pueblo con encanto. Tenemos además el nombramiento de sitio de interés histórico nacional y municipio heroico. Tenemos 3 nombramientos. Entonces, tenemos que hacer geomarketing pues, para posicionarlo a un nivel nacional e internacional. Ahorita Tepetlauctoc está teniendo una eclosión a nivel internacional. Hace unos días vino un presidente de Clavijo, España, a hacer una serie de actividades, una serie de visitas para conocer igual la danza de Santiago. Pero precisamente está vinculado con este punto de la historia. También estamos ahorita teniendo en proceso un hermanamiento con Guatemala, también por una serie de cuestiones históricas. Entonces la historia para nosotros ya no es algo accesorio, sino es algo fundamental, y entonces tenemos que hacer el geomarketing para darlo a conocer cada vez más a más gente. Por ejemplo, aquí mi amigo Barba dice que yo no había escuchado hablar de Tepetlauctoc, y ahora que ya conoció Tepetlauctoc ha quedado enamorado, ¿no? Al grado que de mañana en 8 vamos a un recorrido histórico lleva un grupo de personas a conocer Tepetlauctoc y les está todo platicando y la gente se emocionada de conocerlo. Sí. Y a lo mejor les inventé demasiado, pero la gente más emocionada va con ganas de conocerlo. Yo en lo particular, y no me quiero quedar con la duda, quiero que me hable un poquito, por favor, de la ETNA, donde usted estudió o es maestro, ¿verdad? Tengo entendido. Fui alumno y fui maestro muchos años de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo cuando estaba joven, hace ya algunos años, ¿no? Sale una colección de libros, no se acuerdan, había una especie como de kiosquitos, que eran libros de la SEP, y había libros de la colección 100 de México, que hablaban de historia del país. Y una de las cosas que me llamaba más la atención es que casi todos los escritores surgían de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces como que me empieza a generar la atención, digo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo está la ENA? ¿Dónde es la ENA? Etcétera, ¿no? Y entonces pues me empiezo a acercar, y cuando me toca a mí, ahora sí que decidir qué carrera, que es una decisión complicada, porque yo de hecho estaba en el área de ciencias médico-biológicas, yo estaba estudiando agrobiología, ¿no? Entonces de repente me empieza a llamar mucho la atención la historia, y de hecho la escuela donde yo estudiaba, el CECIT 6 del Politécnico, se llama Miguel Otón de Mendizábal. Miguel Otón de Mendizábal era un antropólogo que también tenía estas ideas de la antropología aplicada, ¿no? Y mucho al campo. Y entonces a partir de ahí digo, oye, pues me llama la atención, y me acerco a la ENA, y entro a la ENA en un momento en que era un poco más fácil de entrar, pero me encuentro con maestros maravillosos. Yo tuve de maestros, simplemente para que se den una idea, al maestro Román Piñachán, que es así como el gran gurú de la arqueología en México. Tuve también como maestro a Eduardo Matos Moctezuma. Ahorita ya me he tenido muchos premios y todo, con Eduardo, ¿no? Nos daba clases en el Templo Mayor, o sea, era de los pocos maestros que no daba clases propiamente en la ENA. La maestra Beatriz Barba, el maestro Carlos Martínez Marín, especialista igual en iconografía, en historia. Entonces tengo posibilidad de conocer a muchos maestros de altísimo nivel, y obviamente eso influye en lo que yo sé en esta parte. Entonces para mí me tocó una Escuela Nacional de Antropología e Historia que en esa época era muy teórica, por decirlo así, hacia lo que llamamos un poco lo que es el marxismo, pero también es un momento en que se abre a
a otras corrientes, a otros pensamientos, y tenemos una cuestión muy interesante de que se empieza a hacer una escuela más pluricultural, ¿no? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y me acuerdo que cuando entro, voy a la biblioteca y me dice el muchacho que está ahí, a ti te va a gustar mucho la escuela, ¿no? Me lo dijo con otros términos que no podemos decir en radio, ¿no? Claro, claro. Ajá, pero más o menos, y se me quedó muy grabado, ¿no? Y efectivamente la escuela me fascinó, tiene un sistema un poco sui generis, no es la clásica escuela tradicional, la ENA es una cuestión muy diferente, pero con esos maestros que tienes, o sea, es una maravilla, y pues yo le debo mucho a la ENA. Posteriormente, bueno, ya cuando salgo yo, tenía unos cuantos meses de haber salido y me llama una maestra que me había dado parentesco, que era una de las materias más difíciles, y que yo dije, yo nunca voy a dar parentesco. Y me dice, me gané una plaza en Quintana Roo y no sé quién va a dar parentesco. Y como tú eres de mis alumnos más avanzados, pues avíntate el toro. Y era por estas fechas, era por el 31 de enero. Y yo en la torre, pues yo todavía estaba así como medio despejándome de que había acabado la carrera. Y luego me toca el toro y empezar luego con la materia de parentesco, ¿no? Que es muy, muy complicada. Y a partir de ahí empecé a dar muchas materias. Di casi todas las materias de etnohistoria, di también en antropología física. También colaboré con los arqueólogos, hicimos varios trabajos de campo. Sin embargo, bueno, ya después decido entrar a la maestría en el Instituto Mora. Y ahí ya es donde les decía que ya me voy más hacia la parte de la geografía. Bien. Pues eso habla muy bien de su persona, ¿no? Y usted ya traía, pero muy bien metido en la cabeza a lo que iba y lo que estaba haciendo, porque por eso la maestra le dio ese papel, ¿no? Así es. Entonces estaba muy bien preparado. Sí, porque te digo, influyó mucho los maestros. Y una de las cosas que me ha ayudado también mucho es el saber hablar bien, en términos generales, ¿no? O sea, en el México prehispánico, el gobernante se llamaba Tlatoani, que quiere decir el que habla bien, el orador. Es el significado. Ese es el significado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el México prehispánico siempre se valoró mucho el hablar bien. Y yo tuve oportunidad, les decía aquí a los compañeros, desde muy chico, estar en una aventura así como ustedes. Y yo también empiezo el locutor también. Y muchos años fui locutor en Radio Mexiquense, en La Única, en varias estaciones de radio, ¿no? Entonces, todo eso muy interesante. Me permitió desarrollar esta parte verbal, y que es muy importante cuando estás en contacto con la gente, ¿no? Entonces, yo le decía aquí a la compañera, a Lupita, le digo, por ejemplo, una de las cosas que tiene el cronista es que tenemos que ser empáticos. Un día estoy cantando en la oficina con un compañero que es cantante, y llega una de las personas que están ahí como supervisando, y se me queda viendo. No, pues, ¿qué está haciendo No está, porque está cantando aquí en la oficina, ¿no? Y le digo, lo que pasa es que yo como cronista tengo que cantar con el que canta, bailar con el que baila, danzar con el que danza, o sea, generar esa empatía, ¿no? O sea, no me puedo quedar nada más en la parte abstracta, ¿no? De lo que es la crónica, sino que la gente nos busca y pues tenemos que ser empáticos. Entonces, eso te ayuda mucho, ¿no? Entonces, por eso los felicito a ustedes que están en esta parte del mundo de los medios de comunicación. Gracias. Porque cuando estás en esos medios de comunicación te permite precisamente lograr esa empatía más fácil con la gente, ¿no? Así es. Y si se da cuenta, nosotros estamos, pues quizás unos iniciando, otros ya llevamos un poquito más de tiempo, pero sí nos ha costado bastante trabajo, porque traemos algo ya muy formado en nuestra persona y forma de hablar. Ajá. Y por lo tanto, pues en ocasiones se nos dificulta, y usted acaba de tocar exactamente el punto, ¿no? Hay que tener la facilidad para hablar, pero también tiene que ver mucho el leer y escribir y volver a leer y escribir, ¿verdad? Así es. Hace poco un amigo, un primo mío también, me dedica una canción. Ustedes han escuchado esta canción bien famosa que es el Libro Abierto, ¿no? Oh, sí, es hermosa esa canción. Tú que escribes bien bonito, ¿no? Sí. Para ti soy libro abierto. Escribe en mí, te necesito, ¿no? Sí. Y pues sí, también hemos estado en la otra parte, ¿no? O sea, además de la parte verbal, la parte de escribir, ¿no? Entonces, a mí yo creo que Dios me da el don de escribir, y ya sin querer, ya llevamos 50 libros. Algunos de ellos publicados en países tan raros como Moldavia, otros en España, en Alemania. Entonces, mis libros se han traducido a 7 idiomas. Por ejemplo, tenemos uno que se llama El primer libro en América,
que se tradujo al griego, al francés, al español, al alemán. Entonces ha sido, con toda esta cuestión de la modernidad actual que hay, ¿no? De que de repente ya no está uno tan sujeto a solamente un país, ¿no? O sea, ahora con toda esta magia de internet. Entonces, esa ha sido una de las grandes satisfacciones de que hemos podido escribir igual de diferentes temas. Y pues siempre me ven ahí escribiendo, porque todo esto es práctica, ¿no? O sea, tanto la parte verbal como la parte escrita es mucho de la práctica. Me decía una de mis parejas, dice, bueno, ¿y cómo es que en los años que tienes, que en esa época todavía no tenía muchos, me decía, es que has hecho esto y esto? Y le digo, pues muy fácil, porque cuando tú andabas en los bailes, yo estaba escribiendo, yo estaba estudiando, yo estaba ahí en esta parte intelectual, ¿no? Entonces, es importante aprovechar el tiempo, porque el tiempo se va rápido. Sí. Así es. Y entonces sí hay que aprovechar, y por eso hay que aprovechar aquí el tiempo también en el Claro que sí. No, pero además este es su lugar. Cuando usted guste, las puertas están abiertas. ¿Y qué nos tienes por ahí? Sí, platíquenos un poco sobre usted, cómo fue su infancia en Tepetlauxtoc, quiénes eran sus amigos y a qué jugaban en aquellos años. En aquellos, fíjate que Tepetlauxtoc es un lugar muy interesante. Les recomiendo que vean una película que está cumpliendo 70 años que se llama In an Ancient of Village, o mejor conocida como Rosa y Benito. La pueden ver en YouTube. Esa película muestra cómo era Tepetlauxtoc en 1956. Y si tú ves ahorita la película, dices, caray, se parece mucho todavía a lo que es actualmente Tepetlauxtoc, calles empedradas, casas de adobe. Mi mamá decía, Tepetlauxtoc es el lugar donde el tiempo se detuvo. De hecho, por eso es que muchos actores han hecho películas en Tepetlauxtoc. Tepetlauxtoc tiene alrededor de 14, 15 películas que se filmaron por este sabor colonial. Entonces Tepetlauxtoc venía ahora sí que de la revolución, la guerra cristera, y estuvo casi a punto de desaparecer. Queda como aislado porque el camino, que era el camino Real México-Veracruz, pasa a ser sustituido por la autopista, y la autopista, la carretera queda relativamente lejos en ese momento. Entonces Tepetlauxtoc se queda aislado. Y entonces cuando yo nazco nada más existía la primaria, o sea, nada más había hasta sexto año en la escuela Benito Juárez. Entonces mi papá dice, oye, veo que este niño como que tiene cierto talento, entonces pues tenemos que emigrar. Y lo que le pasa a mi familia es lo que le pasa a casi todas las familias de ese momento. O sea, no había, se había acabado el eje económico, que era la arriería, que era la agricultura. Y entonces lo que pasa en Tepetlauxtoc es que tenemos que emigrar. Buena parte de la gente emigramos. Algunos emigraban temporalmente, otros ya nunca regresaron. Otros, pues mientras fuimos a estudiar, teníamos que estar en otros lados. Y entonces eso provoca que los primeros años no fuera de tanto contacto, a lo mejor con la población, o sea, con mis parientes. Sin embargo, bueno, ya después vamos regresando poco a poco. Yo nazco ahí en la calle de Xolaltenco, ahí estaba más o menos donde están los orígenes de mi familia, que es una de las calles centrales del municipio. Y después, bueno, tenemos que emigrar hacia Ciudad de México, pero siempre con esa idea del retorno. Y pues todos mis parientes de familia materna pues son de allá. Todos casi somos parientes, o sea, ya claro. Casi todos. Sí, oye, todos los pueblos, tíos, ¿no? La mayoría de los pueblos. Sobrinos, o sea, todos de una otra manera ya le empezamos ahí a buscar al árbol genealógico. Y entonces esa es la situación. Pero en muchas cuestiones no ha cambiado Tepe. Lo que sí hemos ahorita ya, por ejemplo, una de las ventajas que tenemos es que ya tenemos hasta universidad. Una universidad propia del pueblo. Ya tenemos ahora sí desde kinder hasta universidad. ¡Órale! Entonces eso, imagínense, yo sufría un montón porque, por ejemplo, cuando iba a estudiar a la UNAM, me levantaba a las 4:20 de la mañana, tenía que agarrar el camión a las 5, iba a trabajar a Texcoco por la mañana a dar clases, luego venía a Lomas Verde también a dar clases, luego me iba hasta la UNAM
y luego regresan hasta Tepetlauctó en la noche, o sea, nada más llegaba a dormir. ¿A qué hora llegabas? Como a las 10 de la noche, o sea, y nada más llegaba. Entonces llegaba temprano. Ajá. Sí, todavía llegó Sí, temprano. porque- Entonces llegaba temprano. Y tenías que llegar temprano porque ya era el último camión que ya entraba, o sea, que si no, ya te tenías que quedar ahí. Entonces era muy, muy difícil el poder estudiar. Y ahorita que les digo a los chavos, híjole, qué maravilla, ¿no? De que ahora ya pueden tener. Ahora ya tienen desde el cablebús. kinder hasta Sí. la universidad y todo lo puedes hacer aquí. Yo creo que aquí, en primer lugar, hay que felicitar a sus papás, ¿no? Porque tuvieron el tacto y el ojo, Ajá. el buen visto de sentir que usted tenía algo por proyectar y dar a la gente, ¿no? Sí, En tiene este esa- caso, pues ya, yo creo que ya lo traía ya muy, muy dentro de usted, ¿no? Ajá. Y qué bueno que, pues nos da la oportunidad de saberlo y bueno, que esto es parte de sus raíces. Y bueno, pues tenemos algo más que preguntar. ¿Tiene alguna anécdota o recuerdo especial de su niñez que nos quiera compartir? Como no, por ejemplo, una de las cosas que siempre presumo es a mi abuelita. Ay, Yo creo que es una de las Preciosas cosas que abuelitas. Precisamente imagínense una de esas cocinas tradicionales antiguas, precisamente tomando café o leche, dependiendo, ¿no? Y mi abuelita se empezaba a decir muchas de las leyendas que todavía hoy platicamos, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Fray Domingo de Betanzos contra el diablo, la de la creación de la fuente, en fin, hay un montón de leyendas. Entonces, ya ves que cuando uno es niño, pues se empieza a contarte la leyenda y te vas con la imaginación, ¿no? sí, Entonces bonito. era muy padre ese tipo de pláticas. Y lo que me asombra es que pasando el tiempo me toca ir a la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que está precisamente arriba del museo, Ah, ya. y ahí encuentro unas crónicas dominicas del siglo XVI casi inéditas, pues ahí habían estado en el olvido. Y lo que decía mi abuelita en sus leyendas estaban en esas crónicas del siglo XVI, XVII, XVIII. O sea, imagínense la trascendencia para mí en ese momento, porque dices, wow, o sea, lo que me decía mi abuelita, por lo menos tiene un sustento, ¿no? O sea, no es nada más de lo... Sí, no. Y más o menos, como estaba dicha la leyenda por ella, más o menos la leyenda estaba ahí. Entonces, esa es una de mis anécdotas de la infancia, pero que tiene después conexión con otras etapas de mi vida, ¿no? Entonces, a mí mi abuela marca mucho. Otra vez estaba platicando a mi hijo, le digo, por ejemplo, nosotros allá somos muy devotos de San Sebastián Mártir, ¿no? Y ella es que ahora así como que la que me dice, mira, aquí te dejo tu medalla, aquí te dejo a ti la mayordomía de los arrieros, o sea, porque se va pasando de generación en generación, porque yo ya estoy muy grande. Y entonces, pues ya me toca a mí el llevar a cabo Ahora sí, ya tengo yo como 30 años más o menos que yo soy arriero, porque mi abuela me deja su lugar en la mayordomía. ¿Por qué se les dice arrieros? En Tepetlauctó es un lugar muy importante lo que era el Camino Real México-Veracruz. Ya ven que todo entraba y salía por Veracruz. Entonces hay un camino por el cual pasa Tepetlauctó porque había varias rutas. Y entonces los que transportaban las cosas. Doctor, Ajá. ¿qué le parece si esto queda al aire, la pregunta de Lupita, y ahorita nos la contesta? Vamos a nuestro primer corte y pues regresamos. Esto es un fondo. En lo que regresamos van a estar escuchando Every Breath You Take con el grupo The Police a través de la nueva joya radio, la radio con sentimiento. ¿Sabías de la existencia de Tepetlauctó? ¿Tienes algún facto que quieras compartirnos de este municipio? Comenta. Continuamos. Pues nuevamente estamos con todos ustedes. Recuerde que estamos bajo Puente Radio hoy, junto con la transmisión de la nueva joya radio, la radio con sentimiento. Gracias a Mari Bello, gracias hasta Minneapolis, Minnesota. Bueno, pues vamos a continuar. Se quedó al aire una pregunta. Sí, doctor. ¿Cuántos códices existen en Tepe y de qué se tratan estos tesoros? Sí, miren, bueno, los códices son los libros antiguos que están con glífica. Yo ahorita que hablábamos de la ENA, uno de mis grandes maestros es Joaquín Galarza. Joaquín Galarza, un investigador de San Luis Potosí, que él se especializó en el estudio de los códices, pero él desarrolla una metodología para leerlos. Porque antes de él mucha gente decía, no, pues no, esos son dibujitos que nada más sirven para recordar. O sea, y él demuestra, no, se pueden leer. Entonces, si tú tienes la metodología, lo puedes leer. Y él precisamente desarrolla esa metodología no en México,
la desarrolló en la Biblioteca Nacional de Francia. Él trabajó muchos años en la Biblioteca Nacional de Francia, porque precisamente ahí estaban muchos de los códices, por ejemplo, de los códices texcocanos, muchos están ahí en la Biblioteca Nacional de Francia. Y entonces él de repente venía una vez al año a México, a la ENA, y entonces pues todos estábamos esperando que llegara Galarza para pues, aprender la cuestión de los códices. Y pues yo soy de las pocas personas que puedo decir que puedo leer un códice gracias a la metodología de Galarza. Doctor, se me hace que lo invito para ir al pueblo de mi mamá. Sí. No, pues que también tiene algún Invitarlos a códice. todos. Debe haber. Es Sí. en Oaxaca. Perfecto. De Oaxaca. Y entonces, ahorita que estamos hablando igual de los recuerdos de la juventud, cuando tenía yo unos como 20 años, voy a la Biblioteca Nacional de Antropología también, y además de haber encontrado estas crónicas del siglo XVI, en que estaban las leyendas de mi abuelita, veo que dice Códice Tepetlaustoc. Digo, caray. Y entonces era una edición fototípica de 1912, realizada por Francisco El Paso y Troncoso, sobre un códice del siglo XVI, que Francisco El Paso y Troncoso lo bautiza como Códice Keseberg, porque Keseberg fue un personaje inglés que rescató muchos códices en la Universidad de Oxford. Y entonces, uno de los códices que rescata es el Códice de Tepetlaustoc. Imagínense, un códice hecho en México fue a parar hasta el Museo Británico en Inglaterra, ¿no? O sea, por toda una serie de vicisitudes. Y le pone en honor, precisamente Francisco El Paso y Troncoso, el Códice Keseberg. Es una edición blanco y negro, pero cuando veo el códice, bueno, pues, casi quería llorar. Decía, ¿cómo es que mis antepasados hicieron esta cosa tan maravillosa? Es un códice extenso, son como unas 200 fojas, es uno de los códices más extensos, porque hay códices que nada más pueden ser una hojita. Y aquí era un códice de 200 hojas, y entonces, ahora sí que con esa emoción, ¿no? De decir, oye, qué inteligencia tenían mis antepasados. Y entonces, ya después, cuando viene Galarza, me dice, pues mira, además de que yo también lo estoy estudiando, está otra maestra que se llama Perla Valle. Y Perla Valle también, ella se había especializado en el Códice Keseberg. Y entonces, pues ya voy y platico con ella. Y le digo, es que yo soy de Tepetlaustoc. Y se queda así bien la mirada. Oye, qué emoción. Sí, yo estoy estudiando el códice de tu localidad desde hace mucho tiempo. Había hecho una tesis así, un bodocote, ¿no? Y entonces, pues también me acerco con Perla Valle. Y entonces empiezo a estudiar el Códice Keseberg. Y el Códice Keseberg es más o menos del año de 1554. Tiene varias partes. La primera parte es muy interesante porque es el antecedente de lo que hoy llamamos los sistemas de información geográfica. Es una maravilla, como en un mapa, así como actualmente nosotros en un mapa metemos varias capas, ellos en un mapa metían no solamente lo biológico, lo de la geografía física, sino también te ponían cosas sociales, culturales, o sea, es una maravilla. Luego viene una parte de lo que es la historia del señorío de Tepetlaustoc, que habla de esto de la parte chichimeca, la parte acolhua, y luego viene lo que es la parte jurídica, porque el códice se hace con la función de que los españoles, porque ya es un códice colonial, no abusaran tanto de la población. Entonces, por eso es que el códice primero va a la ciudad de Texcoco, luego viene a Ciudad de México, y como pues no los tomaban muy en cuenta, pues el caso se fue hasta el Consejo de Indias en Sevilla. Entonces el códice estuvo muchos años ahí en Sevilla, hasta que los franceses en el siglo XIX saquean España, y pues muchos de esos códices fueron a parar a los lugares menos imaginados. De hecho, todavía puede haber muchos códices por ahí perdidos, y por eso es que el Códice Keseberg va a parar a Inglaterra. Y luego otros códices que también están relacionados con esta problemática de lo que era la encomienda, es el Códice Vergara y el Códice Asunción. El Códice Vergara, fíjense que está en la Biblioteca Nacional de Francia, y el Códice Asunción está en la UNAM, en el fondo reservado de la UNAM. Y como les decía, el otro códice que tenemos es el Códice San Andrés Atlite, que es del año de 1609, y ese habla sobre el fondo legal de uno de los pueblos más antiguos de Tepetlaustoc, que es San Andrés de las Peras o San Andrés Atlite. Entonces, todos esos códices que realmente tenían que ver, ahora sí que con una crítica a la encomienda. Ese sería más o menos el tema.
Pero Francisco el Paso y Troncoso queda maravillado porque dice, es que estos códices tienen, tanto desde el punto de vista artístico, matemático, porque una de las cosas que se desarrolla mucho es que podían poner cualquier número, por grande que fuera, y cualquier operación matemática. Entonces, es toda una cuestión, porque no solamente tienes que describir y descifrar lo que es la parte textual, sino que tienes que también ver toda la parte matemática, la parte geográfica. Entonces es un códice muy, muy completo. Y por ejemplo, ahí viene el glifo de Tepetlaustok. Entonces, el glifo de Tepetlaustok es un glifo morfosilábico. ¿Qué quiere decir? Que mientras para nosotros cada letra es un sonido, para ellos cada dibujito era un conjunto de sonidos. Entonces, por ejemplo, tiene 3 partes. En la parte de abajo, el glifo tiene un labio. En náhuatl se dice tentli. Luego viene un petate o estera, se dice petlatl. Y cueva se dice ostok. Entonces la cueva se representa por el Zipactli o Tlaltecutli, el señor de la tierra. Entonces se puede leer Tepetlaustok. Entonces por eso le digo que también en náhuatl se parte en 3 partes, ¿no? Entonces Tepetlaustok. Y así, si tú vas viendo los diferentes glifos, se pueden leer. O sea, no nada más es me acuerdo, sino que tú puedes, ya una vez más o menos teniendo la metodología, los puedes ir leyendo. Qué interesante. Y si sabes náhuatl, pues más. Estamos platicando con el doctor Tinajero, pero también vamos a hablar un poquito de pilares. ¿Qué les parece? Bueno, pues en Pilares tenemos, como les hemos comentado, 300 lugares en toda la Ciudad de México y uno por ahí en Guanajuato. Así es que, bueno, pues recuerden, lleven su CURP y a partir de ello les van a dar un número de folio con el cual ustedes pueden participar en todos estos pilares. Cada pilar se encuentra cerca de su colonia, así es que no hay ningún pretexto, vayan, hay ciberescuela, autonomía económica, deporte y cultura. ¿Qué importancia tienen los 500 años de la llegada de los dominicos para su municipio? Este año estamos festejando 500 años que llegaron los dominicos, la orden de predicadores. La Nueva España, lo que viene siendo hoy México, y también Guatemala, era mucho más grande, fue evangelizada por 3 órdenes que se conocen como las órdenes mendicantes: franciscanos, dominicos y agustínos. Los primeros que llegan en 1523-24 son los franciscanos. Por ejemplo, Fray Pedro de Gante llega a Texcoco, y en Texcoco tiene la primera escuela del castellano. La segunda orden son los dominicos, que llegan precisamente en 1526. Llegan un 23 de junio al puerto de Veracruz y se van por este camino del que hemos hablado, el Camino Real México a Veracruz. Caminando, no podían usar burro, caballo, o sea, por la misma exigencia de su orden. Y entonces llegan por primera vez a Tepetlaustok el 22 de julio de 1526, previo a llegar a Ciudad de México. Y resulta que el 22 de julio se festeja Santa María Magdalena, de quien, por cierto, uno de los que venían ahí en esa misión, el Domingo de Betanzos, era súper devoto, ¿no? Entonces, como que dice, caray, me tocó este lugar, ¿cómo se llama? Tepetlaustok. ¿Qué quiere decir? En las cuevas de Tepetate. Él, estaba Fray Domingo de Betanzos, él había sido ermitaño en una cueva en Ponce. Y Santa María Magdalena había sido ermitaña también en una cueva en Francia. O sea, imagínense el impacto que tiene. Oye, pues esto como que es casi providencial, ¿no? Y entonces él dice, bueno, aquí se va a llamar Santa María Magdalena, y promete regresar al año siguiente y construye un eremitorio. Esta palabra es rara, ¿no? Sí. Eremitorio. Un eremitorio es un lugar de soledad y silencio, como se hacía en Egipto en el siglo IV, ¿no? En México hay muy pocos eremitorios y Tepetlaustok tiene uno de esos eremitorios, que todavía existen. Fíjense qué emoción. Un eremitorio el otro año cumple 500 años de haberse terminado de construir. Posteriormente, los dominicos van avanzando y llegan a la Ciudad de México el 25 de julio. Y el 25 de julio, pues resulta que era Santiago Apóstol. Entonces a la provincia le van a poner la provincia de Santiago de México, provincia que todavía existe. Entonces ahorita, bueno, ¿qué dices? Bueno, ¿por qué es importante o por qué es interesante esto de los 500 años? Los dominicos pues marcan mucho la personalidad de Tepetlaustok. Ellos hacen el trazado de damero que tenemos actualmente. De hecho, la población prehispánica estaba hacia los cerros que rodean Tepetlaustok. Los frailes ahora sí que los bajan a los indígenas a un pequeño valle que hay, hacen el trazado en damero, el trazado en cuadrado,
y crean su eremitorio, crean su convento, su iglesia y su santuario. Entonces, para eso es muy importante porque, bueno, también ellos son los que dejan toda esta cuestión de las fiestas patronales, las mayordomías, las cuadrillas. Sí. O sea que los dominicos de una otra manera están presentes en nuestro ADN, por decirlo de alguna forma. Y hay una cuestión bien importante. En 1536, Fray Domingo de Betanzos tiene un discípulo que se llamó Fray Juan de la Magdalena, un hombre muy culto. Y entonces Fray Domingo de Betanzos le dice, oye, mira, tú no vas a hacer tu noviciado en Ciudad de México, en el convento de Santo Domingo de México. Te vas a ir a Tepetlaustok. Y ahí, en tu año de noviciado, me vas a traducir un libro que se llama La Santa Escala. La Santa Escala era así como que la obra magna de una corriente espiritual que se llama el esicasmo, que precisamente era la doctrina que seguían los ermitaños, y que habla sobre las virtudes. Entonces, dice, yo quiero este libro como libro de texto para que los novicios, o sea, los nuevos religiosos, los que van entrando a la orden, pues sepan de la virtud, para que nosotros prediquemos, ahora sí con el ejemplo, prediquemos con la virtud, pero pues obviamente necesitamos el libro de texto, así como ahora que vas a la primaria, a la secundaria y te dan tu libro de texto. Y entonces llega Fray Juan de la Magdalena por órdenes de Betanzos y todo el año está traduciendo el libro del latín al castellano, que por cierto el castellano era una lengua reciente, porque la gramática de Niebrija es de 1492. Y ya cuando hace toda esa traducción, ya trae su paquete, la traducción la hace en el eremitorio de Tepetlaustok. Fíjense qué interesante. Sí. Ya con ya cuando los ha traducido, regresa a Ciudad de México, al convento de Santo Domingo de México, lo revisan de que pues, no hubiera algún error o cosas así, y después se va a un costado del Palacio Virreinal o el Palacio Nacional, y ahí está la casa de la primera imprenta. Y ese es el primer libro que se va a imprimir en América, o sea, en toda América, o sea, antes que en Estados Unidos, antes que en Brasil, antes que en Argentina, el primer libro se imprime en México, en la Ciudad de México, pero con la traducción de Fray Juan de la Magdalena y la traducción se hace en Tepetlaustok. O sea, imagínense, Tepetlaustok tiene un papel muy importante en la historia del libro, de la imprenta y del castellano. Entonces, eso también es una de las cosas que ahora sí que tiene impacto de la presencia de los dominicos en Tepetlaustok. Y por eso es que este año vamos a hacer una serie de acontecimientos. De hecho, por ejemplo, el 17-18 de enero tuvimos un encuentro de Santiagos, con el cual se dio como que el banderazo para la cuestión de los 500 años. Y estamos pensando ahora en el 22 de julio, que es el día de Santa María Magdalena, en el entorno de la fiesta patronal, llevar a cabo un festival de danzas, que se llama el Festival de Danzas Ascasuch, en el cual además va a haber ciclo de conferencias sobre este tema. Y nos estamos enlazando con las diferentes comunidades que hubo dominicos en el Instituto Dominicano de Historia que está en Querétaro, para poder hacer algo tanto desde el punto de vista académico, cultural, pero incluso también litúrgico. Usted está hablando de Santiagos. ¿Nos puede explicar un poquito qué es el significado de Santiagos y qué tan importante es en este tipo de eventos? No, pues es importantísimo. La danza de Santiagos es la danza cristiana más antigua que hay en el país. Incluso es una danza que surge en el año 844, todavía en España, porque representa la lucha de la reconquista, la pelea entre los moros y los cristianos. Los moros están representados por Pilatos y los cristianos por Santiago Apóstol. Hay que recordar que en España, pues Santiago es el patrono de España, ¿no? Sí. Entonces viene a representar la batalla de Clavijo del año 844, siglo IX. Pasa el tiempo, viene Hernán Cortés en 1519 y ya ven que quema sus barcos, funda el Ayuntamiento de Veracruz. Y entonces cuando funda el Ayuntamiento de Veracruz dice, oye, pues vamos a hacer algo como para alegrar esto, ¿no? Y se danza por primera vez la danza de Santiago. Entonces es una danza de más de 500 años. Después llegan los frailes, entre ellos los dominicos, españoles, y con toda esta influencia de Santiago, y utilizan la danza de Santiago como una forma de teatro de evangelización. ¿Por qué? Porque sirve para que los indígenas aprendieran de una manera didáctica, bailando, con música, participando ellos mismos, con toda una iconografía y al respecto, para saber la lucha entre el bien y el mal. Y entonces, de hecho, esta danza, tan importante que tenemos en Tepetlaustok, nos sirve para hacer
un enlace con la comunidad de Clavijo, España, que es de donde surge la danza, de la que habla la danza, y también con la ciudad de Guatemala, porque ustedes acordarán que Guatemala originalmente se llamó Santiago de los Caballeros. Entonces, precisamente, Fray Domingo de Betanzos sale de Tepetlaustoc en el año de 1529 a fundar el primer convento dominico en Guatemala, el convento de Santiago de los Caballeros, hoy Ciudad Vieja, Guatemala. Entonces, en Guatemala reconocen a Tepetlaustoc como el alma mater de la evangelización de Guatemala, ¿no? O sea, imagínense la trascendencia. Hace poco vinieron gente de Guatemala a conocer el eremitorio y dicen, es que aquí es nuestro origen espiritual. Ellos también tienen un origen tlaxcalteca muy fuerte, porque ya ven que los tlaxcaltecas van a conquistar esa parte junto con Pedro de Alvarado. Entonces dicen, oye, mira, pues a Tlaxcala, porque nosotros estamos pegados también a Tlaxcala. Entonces Tlaxcala nos aporta casi que la parte genética, muchos de nuestros antepasados fueron tlaxcaltecas, pero ustedes nos aportan esa parte espiritual, porque el padre de Betanzos sale de Tepetlaustoc a evangelizar Santiago de los Caballeros, y los dominicos es la gran orden en Centroamérica, o sea, era la orden más importante, ¿no? Entonces, el padre de Betanzos va generando toda esta ruta de conventos que empieza en Tepetlaustoc, y los conventos están ubicados más o menos a un día de camino, caminando a pie. Entonces, todo el oriente del Estado de México está tapizado de conventos dominicos, luego pasan hacia lo que viene siendo Puebla, Oaxaca, Chiapas, por ahí que nos escuchaban en Chiapas, Guatemala, y de Guatemala toda Centroamérica. Esa es la ruta de los dominicos. Entonces teníamos una mala idea, o nos habíamos formado una mala idea en lo particular, Ajá. de que este tipo de bailes en los Santiagos era mexicano. Yo estaba confundido hasta ahorita que me estoy quitando la venda. Sí, Gracias. Tiene su origen español. Claro. Sí. Ahora, una de las cosas bien interesantes de esta danza, y por eso yo creo que también tiene este sabor mexicano, porque al final de cuentas representa lo mexicano, nuestras 4 raíces. Ya. ¿Por qué? Se sincretiza y entra la parte indígena. Actualmente, por ejemplo, muchos de los, por ejemplo, los que salen de moros llevan un quetzalcóatl, un tlaltecutli, o sea, alguna figura indígena. Luego, por ejemplo, los moros eran los bereberes, los maurus, ¿no? Norte de África, es una raíz africana que tenemos en México. Y a la vez los musulmanes pues, tenían su origen en la parte de Asia, Arabia, ¿no? Y pues la parte española, ¿no? La europea. Entonces ahí están las 4 raíces de México, fundidas, la raíz asiática, la raíz africana, la raíz indígena y la raíz española. Los indígenas los sincretizan, la hacen suya, y por eso ya es una danza ahora ya más mexicana que el mole, ¿no? No, qué testimonio de verdad. Doctor, ¿por qué fue vital el Camino Real México-Veracruz en esta región? Porque ese camino es el más antiguo de México, lo manda a construir Hernán Cortés en 1522 por un arquitecto que se llamó Álvaro López. Entonces él lo hace por territorio aliado. El camino pasaba por Iztapalapa precisamente, Chimalhuacán, Texcoco, Tepetlaustoc, seguía por Tlaxcala a llegar a Jalapa y al puerto de Veracruz. Esa era la ruta. Y había otra ruta alterna que a la altura de Tepetlaustoc y Buscaba se agarraba por Chautla, Chiconcuac, agarraba Ecatepec y bajaba por la Villa de Guadalupe, ¿no? Entonces, ese es el camino más antiguo de México. Y nosotros pues queremos darle actualmente ahora sí que la dignidad a este camino, porque no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, del Camino Real Tierra Adentro, que ese iba de México a Santa Fe, pasando por Querétaro, Guanajuato, Zacatecas. Bueno, ese camino que es de 1541 es incluso ya patrimonio cultural de la humanidad. Entonces nosotros decimos, bueno, si un camino más reciente es patrimonio cultural de la humanidad, ¿por qué el camino más importante y antiguo de México no lo puede ser? Claro. Entonces ahorita precisamente estamos trabajando ahí, platicando con nuestros cronistas, estoy sondeando un poquito, a ver si podemos trabajar en conjunto. ¿Tenemos por ahí saludos o algo por el estilo? Yo tengo una pregunta más bien. ¿Quién fue Casimiro Castro y cuál fue su relevancia histórica? Otra pregunta importantísima. Este año, el 2 de marzo, se cumplen 200 años del nacimiento de Casimiro Castro. Doctor, regresamos Y les digo, en un segundo, por favor. Nos vamos al siguiente corte comercial y tenemos la maravillosa pista Sugar Sugar en la nueva joya radio, la radio Consentimiento. los archis. Regresamos.
¿Qué te está pareciendo la entrevista? Bastante enriquecedora, ¿no? Continuamos. Seguimos aquí con bastante plática, muy interesante, por cierto, y además pues nos está quitando de los ojos la venda que teníamos con respecto a ciertas circunstancias de la historia. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, le agradezco porque, bueno, es muy interesante su plática, pero vamos a continuar. Se quedó en el aire una pregunta, doctor, con respecto a... que ¿quién fue Casimiro Castro y cuál fue su relevancia histórica? Sí, ahorita dentro de las cuestiones que andamos hablando de los festejos, ¿no? Y hablamos de los 500 años de los dominicos. Este año, el 2 de marzo, se cumplen 200 años del natalicio de Casimiro Castro Blancas. Mucha gente dirá, ¿quién fue Casimiro Castro? Él nace en la ex hacienda de San Pablo Jolalpan, municipio de Tepetlaustó. Este año le vamos a hacer un homenaje. Ahorita estamos trabajando la coordinación de archivos de Beatriz Almeraya Maldonado, la cuestión de la crónica por parte mía, más la dirección de cultura con la licenciada Jocelyn Espinosa, porque queremos hacerle un homenaje a Casimiro Castro. Para mucha gente, ¿quién fue Casimiro Castro? ¿Qué hizo? Bueno, pues Casimiro Castro es el litógrafo más importante del siglo XIX. Es autor de 2 libros fundamentales, México y sus alrededores, y Ferrocarril Mexicano. Para conocer la trascendencia de su obra, si tú quieres conocer cómo era la Ciudad de México de manera gráfica, tienes que conocer las obras de Casimiro Castro. Y él tiene una cosa bien interesante. Ya ven que ahora tenemos los drones y puedes hacer esas tomas aéreas bien padres. Pues él es el precursor. Él es el primero en retratar la Ciudad de México desde un globo aéreo. Entonces imagínense, estar en un globo y pintar la Ciudad de México, por ejemplo, la Villa de Guadalupe, la Iglesia de Santo Domingo de México, la Catedral. Entonces, tú hablas de Casimiro Castro en Francia, mira, te caravanean. Hablas de Casimiro Castro en Veracruz, por ejemplo, tienen una exposición en el Museo Veracruzano, y bueno, se emociona, ¿no? Sí. Y de repente, en muchos lugares, incluso, a veces en Tepetlaustó, tú dices, ¿quién fue Casimiro Castro? Y dices, ¿quién sabe, no? Entonces, es importante también, dentro de la crónica, el ir destacando a los personajes ilustres de tu municipio. Entonces, uno de esos personajes ilustres es Casimiro Castro. Y Casimiro Castro, digo, deja a México muy bien parado, porque él retrata la ciudad. Y luego en el otro libro que se llama Ferrocarril Mexicano, el ferrocarril mexicano precisamente iba de México a Veracruz. Entonces él se va a las estaciones claves y va retratando el ferrocarril cuando va pasando, pero va viendo los paisajes al fondo. Entonces de repente ves tú el ferrocarril y ves el pico de Orizaba, por decir algo, ¿no? Y entonces él deja esa visión en la imagen que es reconocido, pues digo, a nivel internacional. Hace unos años el Fondo Cultural Banamex, que está ahí en el centro histórico donde era la casa de Iturbide, Palacio de Iturbide, le hizo un homenaje a Casimiro Castro y sacó un libro muy importante sobre las litografías de Casimiro, ¿no? Entonces se han hecho exposiciones a nivel nacional, internacional, y Casimiro es uno de los grandes baluartes. Entonces también estamos pensando este año a lo mejor hacerle una especie como de plaquita, ¿no? Que diga más o menos algo así como San Pablo Jolalpan, tierra de artistas, ¿no? Que fuiste tú el que captaste la Ciudad de México y el tren, el ferrocarril mexicano. Entonces, esa es una de las cosas que vamos a hacer este año, para practicar y dar a conocer Casimiro Castro. Entonces, también tenemos, les digo que en Tepetlaustó hemos generado un equipo en el que tenemos también una serie de artistas y queremos que además de esa parte narrativa, hacer como una pequeña obra de teatro en que se hable de Casimiro Castro. Usted hablaba de que él hizo dibujos o relató por medio de litografía, por medio de un globo, arriba, en el aire. Así es. Es su gran innovación, ¿no? O sea, ahorita ya con los drones, las imágenes satelitales, podemos hacer todo eso, ¿no? Pero él es el pionero en eso. Y es el que nos da esa visión desde arriba, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, si tú ves ahorita la ciudad, si tú con un dron, vas a ver la Ciudad de México, por ejemplo, de color rojo. ¿Por qué? Porque la ciudad colonial se hacía casi con material de tezontle.
entonces te pinta rojo. Ya ven que casi todas las ciudades tienen como un color, ¿no? Por ejemplo, sí. Mérida, que es la ciudad blanca, ¿no? Así es. México, pues es la ciudad del Tezontle, ¿no? Porque los Sí. edificios coloniales, en especial hablando del centro histórico, pues es el que domina. Entonces, a veces tú, en tu cotidianidad, en tu rapidez, tú no te das cuenta de eso, ¿no? Y entonces, cuando tienes oportunidad de ver una de estas obras, te empiezas a cuestionar muchas cosas de cómo se va desarrollando la ciudad. Y para nosotros es muy interesante porque puedes ver un antes y después. O sea, cómo era la Ciudad de México en el siglo XIX y cómo es ahora siglo XXI. Algunos monumentos que existían en la época de Casimiro Castro fueron tirados en la época de la Reforma con Benito Juárez. Por ejemplo, el convento de Santo Domingo de México todavía se ve cuando estaba completito. Y en cambio ahora, pues ya ven que pues, se tira parte de lo que es el convento, parte de lo que eran las capillas, y entonces pues ya no tenemos una edición fraccionada. Entonces uno como historiador, si quieres darte cuenta realmente cómo era el convento de Santo Domingo de México, pues tienes que ver a Casimiro Castro. Y Casimiro Castro hace con la imagen lo que otro autor lo va a hacer con las palabras, que es Manuel Paino. Entonces, y que también tiene que ver con Tepetlaustópolis. Casimiro Castro se adelantó al tiempo, Así es. definitivamente. Todavía... Por lo que usted acabó de decir, no drones, Ajá. nada. Y a mano, ¿no? Y a mano. Y la memoria, Una ¿no? vista. Ajá, que debía tener para estar haciendo todo, ¿no? Con todos los detalles, ¿no? Así es. Era muy, muy detallista en esos aspectos. ¿Cómo es mencionado Tepetlaxtoc en la famosa novela Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino? Ajá, entonces ahorita más o menos lo que íbamos a enlazar, ¿no? Sí. Mientras Casimiro Castro te da una imagen visual de cómo era la Ciudad de México, cómo era ese México del siglo XIX, Manuel Paino te lo da de manera escrita. Una de las grandes novelas a nivel nacional. Antes era hasta de cajón leer Los bandidos de Río Frío en la escuela, no sé si a ustedes todavía les tocó, pero en la secundaria generalmente dentro de estas obras de la literatura mexicana te ponen a leer Los bandidos de Río Frío. Así es. Esta obra se escribe en España. Oh. En 1888, Manuel Paino, pues ahora sí que en el destierro, dice, estoy enfrente del mar Cantábrico, y entonces estoy escribiendo mis memorias de cosas que sucedieron en 1830 y tantos, cuando estaba el presidente Antonio López de Santana, ¿no? Y entonces te empieza a narrar, ahora sí que el México, ahora sí de sus recuerdos de él, de manera novelada, pero lo hacía por medio de entregas, entonces era por continuará. Entonces no fue una obra que se publicó, o sea, toda inmediatamente, sino que te iba dejando en continuará. Entonces, así como vemos ahora las novelas en la tele, ¿no? Que se quedó re emocionante y al día siguiente quieres ver qué pasó. Sí. Entonces así pasa con Manuel Paino. Y entonces Manuel Paino te hace un retrato de todo lo que era la Cuenca de México y más allá, porque te habla de repente de la feria de San Marcos, te habla de Cuauhtémoc, te habla de Iztapalapa y obviamente pues te habla de Tepetlaustópolis. Tiene un capítulo que se llama El Herradero, que es el capítulo 33, en el cual precisamente habla un poco de la fiesta, un poco cómo era Tepetlaustópolis en esa época, pero uno de los puntos básicos es que dice que los que apoyaban al cabecilla, que era Evaristo, pues eran los famosos valentones de Tepetlaustópolis. Y entonces en el pueblo pues toda la gente dice, yo soy descendiente de los valentones de Tepetlaustópolis o bandidos de Río Frío, ¿no? Y lo que sucede es que el municipio es como una especie como de triángulo y hay una serie de cuevas que te van a dar hacia la parte de Puebla y de ahí pues jalas hacia Río Frío, que ya ven que es Iztapaluca, ¿no? Entonces la gente se robaba en el camino a la parte de Iztapaluca, de Río Frío, se disfrazaban, ya pasaban por las cuevas y en Tepetlaustópolis pasaban como la gente de la mayor alcurnia. Y entonces pues te va platicando todas esas vicisitudes y te va diciendo cómo muchas veces en el mismo gobierno estaban intrincadas las personas que estaban relacionadas con estas fechorías, ¿no? Sí. Entonces, pues sí fue un caso muy sonado en la época de Santana. Él en su momento pues no lo podía escribir porque pues, estaba todo eso muy fresco, pero ya cuando ya está grande y digo, ya estoy aquí en el mar Cantábrico, que no van a hacer nada, entonces es cuando ahora sí que se desplaya.
y nos deja un cuadro maravilloso de todo lo que es la Cuenca de México, que nosotros ya ves que nos hemos especializado, somos hijos de la Cuenca de Somos México. hijos de la Cuenca de México. Y entonces, si queremos conocer a México del siglo XIX, tienes que ver a Casimiro Castro y a Manuel Paine. Sí. Y hablando de la Cuenca de México, aprovechando que lo mencionaste, Omar, Ajá. bueno, digo Mauro, que es un amigo entrañable, por eso le hablo de tú. ¿Qué nos cuentas de la exposición itinerante Hijos de la Cuenca de México? Es un proyecto bien padre. Bueno, a mí me invitaron poco después de que entré yo ahorita como cronista municipal. Y ha sido una experiencia maravillosa porque hemos estado ya en lugares como el AIFA, el Museo Mamut. Hemos tenido también la presencia, por ejemplo, de Fernanda Tapia de Puro Barrio, que, por cierto, le gusta la exposición. Y luego la tuvimos a los 15 días en Tepetlauctó, ya estuvo allí con nosotros Fernanda Tapia. Y ya incluso ya salió al aire uno de los programas que se filmó allá. Entonces, pues para mí ha sido una experiencia muy padre porque, bueno, me ha tenido esa posibilidad de trabajar con los cronistas del Oriente del Estado de México y de la Ciudad de México. Y eso es muy interesante porque nosotros tenemos una serie de estudios que a veces no los podemos ver solamente hacia nuestro municipio. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Camino Real. Sí. Camino Real México-Veracruz no solamente es Tepetlaucto, implica Chimalhuacán, implica Ecatepec, Iztapalapa. O sea, para poder dar una visión clara del Camino Real, pues tenemos que estar en contacto los cronistas, incluso la misma cuenca. La misma cuenca, pues tenemos no solamente que hablar de un solo municipio, sino tenemos que ver todo ese sistema amplio, ¿no? Por ejemplo, nosotros como Tepetlaucto, pues surge en la parte de la sierra, lo que viene siendo Apipilhuasco y Totolapan, el río Papalotla. Y el río Papalotla es uno de los ríos claves dentro de la formación de esta cuenca de México, ¿no? Y entonces, cuando yo empiezo a platicar, ¿no?, de esto, oye, pues empiezas a enlazar, ¿no? Por ejemplo, el río va a desembocar, por ejemplo, en Chiconcuac, en Atenco, hasta llegar al lago de Texcoco. Entonces, por ejemplo, hablar del río Papalotla es hablar no solamente de Tepetlaucto, es hablar de Papalotla, es hablar de Chiconcuac, es hablar de Atenco. Y cuando estamos en contacto los cronistas, pues podemos intercambiar información. Y entonces dices, no, pues mira, desde Chiconcuac se ve así, no, desde Tepetlaucto se ve esto, desde Iztapalapa se ve este otro ángulo. Y entonces es muy padre porque empezamos a ampliar el rompecabezas, porque muchas veces como historiadores tenemos que ir armando rompecabezas. Y por eso esta dinámica de trabajo en conjunto es muy enriquecedora. Además de que pues hemos llevado la exposición ya a diferentes municipios, a diferentes alcaldías, y la gente se queda sorprendida porque, por ejemplo, nos dicen, es que yo no sabía que existía Tepetlaucto. Y entonces ha sido una herramienta muy importante desde el punto de vista turístico. Entonces, para nosotros ha sido una forma de visibilizar no solamente la labor del cronista, como dice Israel, sino incluso de visibilizar nuestros propios municipios, nuestras propias comunidades, porque entonces dices, oye, pues yo no conocía a lo mejor Santa María Aztahuacán, o yo no había escuchado hablar de Iztapalapa, pero no había escuchado hablar de Santa María Aztahuacán. Entonces te genera la curiosidad, ¿no? Por ejemplo, aquí a Alberto le genera la curiosidad de Tepetlaucto y ya vas a llevar hasta un grupo, ¿no? Y ahí pues, ya tuvo esta oportunidad allá. El 15. Y como dices tú, hacemos intercambio de información. Beatriz Ramírez, de Iztapalapa, el día que estuvimos en Nezahualcóyotl, entregó el cronista de allá, el doctor José Antonio, unos documentos que ella tenía en el archivo histórico de Iztapalapa, encontró documentos sobre Neza. Así es. Y se los entregó ese día. Había intercambio entre Iztapaluca con Chimalhuacán, con Coaclichán, han ido encontrando algo y dice, oye, mira, hay esto acá. Hacemos intercambio, hacemos cambio de información. Sí, ahorita estoy trabajando con el cronista Atenco, que ya anduvo por acá también, Miguel. Estamos trabajando ahorita algunas cuestiones sobre algunas fechas, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante cómo de repente nos vamos ayudando, ¿no? Porque de repente dices, es que yo ya leí ese libro y ese libro habla de tu municipio. Oye, pues a ver, pásame información, ¿no? O viceversa, ¿no? Y entonces, por diferentes cuestiones, por ejemplo, tenemos algunos cronistas ya muy jóvenes. Antes, para ser cronista en el Estado de México, la edad mínima de 35 años. Ahorita ya tenemos cronistas de 25 años, por ejemplo, ¿no? 24, Miguel. Ajá, 24. Entonces tenemos cronistas muy jóvenes, pero eso también es interesante porque pues ellos traen ya el ADN de todas esas tecnologías de la información que a lo mejor nosotros todavía no dominamos tanto, ¿no?
y ellos pues traen toda esa parte de cómo buscar una serie de documentos y entonces eso nos ayuda mucho. Y nosotros pues aportamos la experiencia, ya somos joyas de 2 siglos, ya muchas cosas ya las vimos bastante nosotros. valiosas, por cierto, ¿no? Muy importante, los cronistas. Efectivamente, antes para ser cronistas necesitamos estar viejitos y con bastón ya para ser cronistas. Así es. Exactamente, están hablando de los cronistas. Esto se trata de un nuevo programa aquí dentro de República Federal. Esto es Bajo Puente Radio y la hora de los cronistas, pero también vamos a robarnos un poquito de su tiempo, doctor. Y viene Israel. Nuestra Claudia Ita se presenta. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Mi tardes. nombre es Claudia Carreón y yo vengo representando a Virginia de Luna Gaspar, la coordinadora de este espacio. Y bueno, primero que nada es para agradecer por estar aquí presente, por ser un padrino de honor Muchas para gracias. esta hora del cronista, porque creo que sí es una labor, bueno, sabemos que es una labor importante, pero también que las nuevas generaciones y nosotros como educación comunitaria, que podamos tener acceso a esto que ustedes nos platican, porque las nuevas generaciones necesitan esta conversación, este saber de dónde venimos, qué pasó en Tepetlastoc, qué pasó y que podamos saberlo. Y ahorita que estoy escuchando toda esta energía, toda esta plática tan sabrosa, bueno, creo que sí es bien importante, de verdad, a nosotros como educación comunitaria es fundamental el cronista y las personas que nos pueden compartir todas las historias de cada uno de los lugares y que nos ayudan a ir a conocer a los municipios, decían, ¿verdad? Ir a conocerlo, disfrutarlo. Y bueno, a nombre de Pilares República Federal, de nuestra coordinadora Virginia de Luna Gaspar, queremos ofrecerle un reconocimiento por su compartir todas estas historias. Doctor, mire, le pasamos por acá también otro reconocimiento. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es un gusto y esperamos que no sea la primera vez, sino muchas veces que usted nos pueda acompañar y que nos siga deleitando con todas estas crónicas, esta historia. Y bueno, le digo, tenemos nuestro padrino de honor para iniciar este espacio radiofónico. No, Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues ahora más por ser el padrino, ¿no? Sí. de su emisión y de esta parte de lo que es la crónica. Y sí, efectivamente la crónica nos permite afirmar nuestra identidad como comunidad. Y ya ven que actualmente está esta idea en las escuelas, por ejemplo, de hablar de proyectos comunitarios. Exacto. Ese es como que el nuevo modelo educativo, ¿no? Más que hablar de materias, hay que hablar de proyectos comunitarios. Y pues la única forma de partir de los proyectos comunitarios es conocer tu entorno. Exacto. Y ahí es donde entra el cronista municipal, ¿no? Entonces nosotros ahorita tenemos un programa educativo que se llama Semblanzas de Tepetlastoc, Memorias y Crónicas Municipales. Es un programa que tiene 15 años, pero en esta administración estamos ahora sí que trabajando codo a codo, tanto archivo histórico, porque es el que nos dota de los documentos, y el cronista. Doctor, pues muchísimas gracias. Esta es su cabina, las puertas están abiertas, cuando usted guste, lo esperamos nuevamente. Claro, esto continúa aún. Vamos a mandar el siguiente corte y final en este gran programa que estamos estrenando hoy. Gracias a Mari Bello, la Nueva Joya Radio. Así es que, bueno, pues, doctor José Omar Tinajero Morales, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos adelante. Corte comercial. ¿Ya estás suscrito a este canal de YouTube? No querrás perderte las próximas entrevistas de la Nueva Joya Radio y Bajo Puente Radio, ¿verdad? Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Continuamos. Transmisión en la Nueva Joya Radio. La radio con sentimiento. Esto es la hora del cronista que nos está haciendo favor de apadrinarnos el doctor José Omar Tinajero Morales. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y vamos a continuar con una pregunta, una inquietud que tiene Valens aquí con nosotros. A ver, adelante, por favor. ¿Nos puede hablar de su gastronomía, por favor? De allí, de Tepetlastoc. Fíjate que esa es una pregunta bien interesante. Una de las cosas a las que va siempre la gente a Tepetlastoc es a la parte gastronómica. Todavía tenemos mucha comida tradicional. Obviamente, pues la gente lo que más le llama la atención es, por ejemplo, la barbacoa, el pulque,
los tlacoyos, o sea, imagínense ya nada más ese menú, ¿no? Y ahí, Ya nos dio hambre, ya nos dio entrando hambre. ahí, pues ya tenemos los portales, ahí en los portales es como el lugar más céntrico, también tenemos nuestro mercado, pero a lo largo de toda la comunidad y todas las comunidades puedes encontrar lugares donde puedes comer cosas tradicionales. Nosotros, ahorita que estábamos hablando de la cuestión de la cuenca, por ejemplo, mi abuela todavía me llegó a dar, por ejemplo, el aguautle, que era uno de los alimentos claves en la cuestión le conocían como el caviar mexicano, ¿no? Producto del lago, como han platicado los cronistas, los patos, ¿no? Que también era parte de la dieta, ¿no? Entonces, igual los gusanos de maguey, todo lo que produce el maguey, que ya ven que es muy amplio, pues ahí lo hacemos. Incluso también el nopal es una planta muy chichimeca, ¿no? Porque ya ven que es muy aguantadora el nopal, y entonces pues, muchas veces los chichimecas pues nada más llegaban, cortaban, jalaban la tuna, el choconostle y a comer, ¿no? Así a hacer agua. Entonces todavía tenemos esa comida tradicional, la parte, mucha gente dice, es a lo que va, ¿no? Incluso nos da risa porque, bueno, ya ven que Texcoco tiene fama de la barbacoa, y hay gente de Texcoco que va a Tepetlaco a comer barbacoa. Qué contraste, sí. Ajá, entonces sí es chistoso. Entonces tenemos una gastronomía muy amplia, muy de los antojitos, igual todo tipo de quesadillas, ¿no? De las clásicas, ¿no? Que puedes encontrarte. Entonces, y hay para todos los gustos y para todos los precios, ¿no? Entonces esa es una de las cosas también atractiva. Hay muchos jóvenes que pues nunca han tomado el pulque y van con esa curiosidad, ¿no? Pues, a ver a qué sabe, ¿no? O qué, Sí. porque ahora el pulque pues ya se volvió una bebida hasta de culto, ¿no? Así es. O sea, por todo el simbolismo que hay adentro y como que ya no es tan conocida, entonces mucha gente va así a ver y como que retomar esta idea del ritual, ¿no? Y todo lo que había en torno al pulque. En alguna ocasión estuve en Tlaxcala. Me invitaron a ir a un tinacal. Así es. Yo pensé que el pulque era de una sola manera, hecho de un solo sabor. Mentira, ¿no? Así es. A mí me decían, de este está suavecito, este es más fuerte y cuidado con este. Así es. En lo particular, pues no tomé en cuenta ese tipo de indicaciones y terminé queriendo domar a un burro, imagínense. ¿No? Qué barbaridad. Sí. ¿Cómo pega? Ajá. No, además... Nada más te da el aire y vas para abajo. Pobre burro ni se movía, pero yo lo estaba domando, ¿no? Ajá. Entonces, creo que pues sí, mis respetos, ¿no? Para el pulque, sobre todo, y a todos aquellos tlachiqueros que trabajaron y hubo, porque ahorita creo que están desapareciendo ese tipo de personas. Ya queda muy poca gente, porque bueno, en general, pues ya vi que a la gente ya no le gusta trabajar el campo, porque es muy sacrificado, ¿no? Ahorita en Tepetlazo tenemos un problema que ya no tenemos la cantidad de planta como por ejemplo, para abastecer a una transnacional que nos dijera, oye, yo quiero envasar pulque, porque ahora ya se está usando en lata, ¿no? Sí. Pues no tenemos ya la cantidad de planta. Y como ustedes dicen, bueno, el tlachiquero pues es la figura clave en este gremio, ¿no? El que se dedica a raspar el maguey. Primero saca lo que es el aguamiel, Así es. y ya después el aguamiel se fermenta y se convierte en pulque. Y como dicen, hay de diferentes sabores y hay de diferentes grados, ¿no? Entonces, dependiendo la pureza del pulque. De hecho, en esta película que se llama Inanchen, precisamente ahí se muestran todos los oficios, y precisamente uno de ellos es el de tlachiqueros, que todavía subsiste, ya son pocos, son los últimos tlachiqueros, pero todavía ahí hay algunas personas que se dedican a esta noble labor y que ponen pues, a Tepetlaostoc en el marco del mundo gastronómico, ¿no? Bastante importante. El aguamiel sirve también como, de alguna manera, como receta médica, ¿no? El aguamiel. Sí, de hecho, yo le decía a varias de las personas grandes, oye, ¿y cuál es tu secreto para mantenerte fuerte a 80, 90 años? Dicen, precisamente después de la revolución a veces no había ni leche, o sea, no había ni cómo comprarla. Entonces, ¿qué hacían los papás? Pues les daban, aunque sea pulque, ¿no? Y el pulque ya ven que tiene esta fama de que tiene casi un grado para hacer Sí, carne. para hacer carne, sí, sí. Entonces, a muchos niños, jóvenes de esas épocas posrevolucionarias, toda esa generación de oro, ¿no? Que nacen en los años 30, ¿no? 30, 40, pues muchas de esas personas llegaron a ser criadas
con pulque, ¿no? Y entonces ahí es donde está todavía su secreto de la eterna juventud, y además de todos los alimentos que eran mucho más naturales que los que tenemos actualmente, ¿no? Sumado a eso. Y ya nada más como una cuestión a pie de página. Por ejemplo, tinacal es una palabra compuesta entre español y náhuatl, porque tina, bueno, viene una palabra española, y cal viene de Cali, casa, ¿no? Tinacal, la casa donde están las tinas, y de ahí viene mi apellido, ¿no? Tinajero, ¿no? De las tinajas, ¿no? Entonces, bueno, todo se va interrelacionando en esta parte. Hay muchas palabras nahuas que son, que usamos actualmente y que ni siquiera sabemos que son nahuas o que son híbridas. Por ejemplo, tlapalería, ¿no? Que viene de tlapali, que es pintura, ¿no? Entonces, así como una nota a pie de página, ¿no? Qué interesante. Y aquí mi tocayo tiene alguna inquietud, también otra pregunta, pero antes quiero agradecer a todos los amigos que nos están escuchando. Gracias. Sigan mandando sus saludos y vamos a hablar un poquito más de pilares. Así es que, bueno, recuerden que hay 300 pilares en la Ciudad de México, uno más allá por Guanajuato. Y, bueno, pues vamos a invitarlos a que participen en cada una de sus actividades. Lleven su CURP y les van a dar su número de folio y con este pueden participar en los 300 y más de pilares que se encuentran en la Ciudad de México. Así es que tenemos en pilares deportes como actividad física adulto mayor, ajedrez, bailes, fitness, box, zumba, fútbol, karate-do, yoga, juegos tradicionales, baloncesto, básquetbol infantil de 6 a 11 años. También tenemos ciberescuela con asesorías académicas, INE, prepa en línea C, bachillerato en línea, curso de bachillerato en solo con un examen, computación básico y tenemos alfabetización digital para los adultos mayores. En cultura tenemos bordado mazahua y tenango, círculo de lectura para niños, plantas medicinales, música, encuadernación, lectoescritura para plataformas, teatro, radio, taller de creación literaria, fotografía y composición musical. Y en la parte de autonomía económica tenemos carpintería, confección textil, electricidad, gastronomía y panadería, joyería, serigrafía, telar de cintura, emprendimiento, logotipo, por decir algunas. Recuerden cualquier pilares que se encuentre cerca de su domicilio, con su CURP les dan su número de folio y pueden participar absolutamente gratis. Todo es gratis, ya está pagado con nuestros impuestos. Así es que te esperamos. Bueno, pues adelante, tocayo, tenías una pregunta que se quedó al aire. ¿Cómo es la organización de las fiestas? En este caso, fiesta de San Sebastián, María Magdalena, ¿cómo es que se organizan para llevar a cabo sus fiestas? Tenemos dos ejes, uno son las mayordomías y las otras son las cuadrillas. Las mayordomías, bueno, están encabezadas precisamente por un mayordomo y sus compañeros, y son los que se van a organizar, a administrar para poder llevar a cabo la fiesta. Mientras que las cuadrillas tienen que ver con las danzas. Entonces, simplemente en enero, que es la fiesta de San Sebastián Mártir, son 11 mayordomías y 8 cuadrillas. Nada más en puro cabecera, o sea, sin contar todos los demás pueblos, ¿no? Sí. Entonces, eso permite que en enero se lleve a cabo la fiesta casi todo el mes. O sea, casi todos los días tenemos alguna actividad. Cuando no es danza, es mayordomía, o a veces se integran ambas. Este año, pues, me tocó hacer ahora sí que la parte etnográfica de la fiesta, y me metí ahora sí que en todo. Anduvimos hasta cantando, bailando, danzando, haciendo la crónica, describiendo y todo, y pues es demoledor porque sí son bastantes días, y eso es una de las cosas que se puede gracias a esta organización de usos y costumbres. Tepetlasoc todavía tiene esta parte de usos y costumbres. De hecho, ahorita estamos postulando un programa que se llama Pueblos Originarios. Tepetlasoc tiene 11 pueblos originarios. Sin embargo, bueno, ustedes saben que tienen que estar inscritos en el catálogo del INPI. Entonces, de facto lo somos porque somos poblaciones creadas antes de la llegada de los españoles. Ese es lo que nos pide la OIT como requisito básico para ser pueblo originario, o sea, lo somos. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista de trámites, pues, tenemos que seguir una serie de cuestiones y que precisamente tiene que ver con toda esta cuestión de la historia, la cultura, la antropología del municipio. Y uno de los puntos fundamentales es que todavía se conserven usos y costumbres.
Entonces allá precisamente una de las formas de esos usos y costumbres son las mayordomías y las cuadrillas. ¿Qué es lo que distingue a los pueblos, no? Así Usos y es. costumbres. Ajá. Yo quisiera preguntarle un poquito la vestimenta. ¿Qué tipo de vestimenta? Porque en cada pueblo o en cada lugar donde hay usos y costumbres de este tipo, Así es. tienen una vestimenta específica. Bueno, por un lado tenemos las danzas que usan la vestimenta de, por ejemplo, de principios del siglo XX, que era el clásico todo de manta, ¿se acuerdan? La manta blanca, bien. el sombrero, el guarache, ¿no? Esa era la forma que vestían nuestros abuelos. Sin embargo, bueno, actualmente una de las modas que es muy, ahora sí que típicas, es que van a ver a la gente de Tepetlauctó generalmente con su sombrero, o sea, estilo vaquero. Pantalón de mezclilla, botas, ¿no? O sea, es por la parte de esta cuestión de la ganadería, que sigue siendo una actividad muy importante, pero además esta parte de todo lo que es la cultura vaquera, que de hecho en Tepetlauctó pues tenemos incluso también una cuadrilla que son de vaqueros, es como que la que se explaya, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que estábamos en los bailes, pues casi todos con su sombrero, su gabán, su pantalón de mezclilla, sus botas, su cinturón de estos así muy llamativos, ¿no? Entonces todavía ese es lo que ahora sí que domina, ¿no? Desde un punto de vista visual. Y en lo demás, pues es más o menos una forma de ropa, como en todos lados, ¿no? Me imagino que algunos han de usar chaparreras, ¿verdad? En algunos momentos cuando están en actividades. Sí, también igual las mujeres, decía usted que usan todavía la manta, ¿no? Para vestimenta. En las danzas, ahora por ejemplo en las danzas tenemos por ejemplo la danza de vaqueros y salen las chinas poblanas. Ya ven que el traje de china poblana pues, es el traje nacional de las mujeres, ¿no? Entonces la china poblana con su Shakira y toda esta parte, todos sus adornos es una muy bonita, ¿no? Muy representativas. Sí, doctor Omar, para concluir, ¿cuál ha sido el papel de Tepe en la identidad regional? Muy importante porque como les decíamos, somos los abuelitos del Valle de México. Jugamos un papel clave en la historia, en la construcción de este México prehispánico. Y además, pues toda esta parte colonial que también es muy importante y que a veces no es tan conocida en la historia de México, pero que ahí está en sus calles, está en sus templos. Entonces, Tepetlauctó es un municipio icónico, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, porque como les decía, pues, salimos en los libros. En el AIFA tuve oportunidad de dar una conferencia sobre los libros en que aparece Tepetlauctó, y es muy, muy importante. Y a la vez, pues, Tepetlauctó fue un pueblo cinematográfico. En los años 80, 90, se filmaron alrededor de 14 películas. Entonces, tú puedes andar por Tepetlauctó, por ejemplo, por el centro histórico, por sus portales, por su jardín, y resulta que ahí estuvo Antonio Aguilar y el Piporro filmando el Viva Chubasco, o estuvo en la parroquia Gael García filmando el crimen del Padre Amaro. O por el Padre Amaro, no sé a quién me recordó. por el jardín, puedes todavía recordar cómo corría la India María en Se equivocó la cigüeña, ¿no? ¡Qué padre! Entonces, pues estamos en la historia en general, en la historia de los dominicos, en la historia del Camino Real, estamos en los libros, estamos en las películas. O sea que Tepetlauctó es un pueblo... ¿Tienes alguna lista de películas que se filmaron ahí? Tenemos alrededor de... Las más famosas son 6, son las más taquilleras, pero de repente hay algunas en que de repente a lo mejor un paneo y se hizo ahí algo de Tepetlauctó. Igual ahorita ya ven que se usa mucho esta cuestión de las series, ¿no? Actualmente se han estado grabando algunas series de estas que salen en los canales estos de internet, Andel y todo eso, de esos temas medios polémicos actuales, por ahí también de repente... ustedes verán, oye, esa se me hace conocido, ¿no? Por ejemplo, en las películas del 9, en los domingos, muchas veces va a decir, oye, como que estos portales se me hacen conocidos, pues es Tepetlauctó, ¿no? Ajá. Así que, pues, estamos en la historia nacional en diferentes áreas. ¡Ay, qué padre! Justamente, yo tengo una duda. Bueno, usted ha mencionado que Tepe, pues, ha estado presente en estas artes, ¿no? No sé si en la cuestión digital, pues, han habido influencers o ha habido campañas de redes sociales que permitan tener un poquito más de alcance con respecto a la visibilidad del pueblo. Sí, buena pregunta, ¿eh? Bueno, así propiamente, pues, alguien así muy famoso, ¿no? Pero no falta el que tiene su Facebook, su celular, y de repente empiezan a transmitir los en vivo y todo,
Y hay varios grupos en Facebook que hablan sobre Tepetlauctó y que también han servido para darlo a conocer. Pero, por ejemplo, también han llegado cronistas como Jorge Pedro Uribe, que es un cronista muy famoso aquí en Ciudad de México, que también tiene una gran trascendencia, no solamente en redes, sino también en medios de comunicación, por ejemplo, en Canal 11. Entonces, él siempre que puede habla de Tepetlauctó y dice, es que me gusta mucho presumir Tepetlauctó, ¿no? Entonces, él también nos ha ayudado mucho a visibilizarlo en los programas que tiene, tanto a nivel de internet como a nivel de redes sociales. Perfecto. Que por cierto me debe una barbacoa porque en un libro dice que ya le gustaría platicar con el cronista de Tepetlauctó y que le invitaría una barbacoa para platicar de todo lo que hemos hablado hoy. Oye, pues invítenos, ya está la advertencia aquí. Sí, que vimos allá, que los saludamos en Tepetlauctó, me has dicho, oye, barbacoa nos debes. Sí, verdad, ahí se me fue el punto, pero sí, la otra vez le dije, pues ya soy el cronista, entonces pues me debes por algo una barbacoa y con eso platicamos. Invítenos para cobrarle. Ajá. Y bueno, pues, ¿tiene alguna leyenda que nos quiera compartir? Ahí pues muchas. Bueno, les voy a platicar la de mi abuelita, ¿no? Sí. Brevemente. Adelante, por favor. Esa muy interesante. Muy bien, bueno, sitúense más o menos en el año de 1538, poco después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, y que en la zona oriente de lo que hoy es el Estado de México, lo que es el oriente de la Cuenca, empiezan a resurgir otra vez los cultos antiguos. Entonces, de repente se empieza a resfriar esta devoción que hubo de muchos indígenas por el catolicismo en los primeros años. Y entonces un día, Fray Domingo de Betanzos llama a misa y se da cuenta que pues casi no baja nadie. Y dice, oye, qué raro. Y vuelve a llamar, y sí, ya ven que son dos, primera, segunda, tercera llamada, ¿no? Y pues nada. Y entonces se queda muy intrigado, y entonces les empieza a preguntar a los niños, porque ya ven que los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Dice, oye, empieza a investigar, oye, ¿por qué ahora no vino nadie a misa, no? Y entonces uno de los niños dice, mire padre, es que allá en el puente, que se llama Salazarco, hay un indígena que incluso está regalando fruta, y que no es de la temporada. Y entonces, pues, todos se quedan ahí como hipnotizados y ya no llegan hasta acá a la misa, ¿no? Entonces, pues, van, agarran su fruta y pues, se regresan, ¿no? Y dice, qué interesante. Entonces, el padre de Betanzos dice, ¿quién será ese personaje misterioso, no? Y entonces se acerca al puente, que por cierto todavía existe, el puente Salazarco. Y va y se acerca ya al puente Salazarco. Y entonces ve precisamente este personaje, ¿no? Y entonces empieza así diríamos, a escanearlo, ¿no? A ver quién es, a qué se dedica y todo. Y de repente se da cuenta que los pies son de cabra. Y entonces dice, wow, es el demonio. Entonces el demonio es el que me está haciendo aquí ruido, que no quiere que la gente vaya a misa, que se evangelice, porque los quiere perder por el mal camino y quiere que regresen a los antiguos cultos, ¿no? A los cultos hispánicos, ¿no? Y entonces dice la leyenda que lo amarra y que lo empiezan a golpear y que, bueno, lo van llevando hacia el eremitorio y ahí hay dos tradiciones. Una dicen que durante el camino se convierte en burro, o sea, pues se transforma el personaje y se convierte en burro, y otras versiones dicen que, bueno, se mantiene todo el tiempo como indígena, ¿no? A mí me contaban la del burro, ¿no? Entonces que se transforma y se convierte en burro, lo van ahora así que golpeando, y entonces llegan al eremitorio, lo amarran a un árbol, el padre de Betanzos hace todos estos ritos de exorcismo, y cuando acaba de hacerlos, bueno, pues le dice, pues vete al infierno, y entonces se explota, y entonces se genera así una cantidad de humo impresionante, y el olor al azufre, ya ven que es el característico del maligno, y entonces, desde entonces dicen que cuando hay neblina en Tepetlauctó es porque el diablo anda solo. Ay, sí. Eso es lo que me platicaba mi abuelita. Cada hay neblina, para no ir ese. Va variando, ¿no? Va variando. El domingo 15 va a haber neblina. Ay, doctor, ya ves, estamos invitados y va a haber neblina. Y esto era lo que me platicaba mi abuelita, pero le digo que sorpresivamente era lo que estaban en las crónicas del siglo XVI y XVIII, ¿no? Entonces, ustedes remarcado, por cierto. Ustedes saben que la leyenda tiene parte de historia y parte de ficción, ¿no? O sea, obviamente ahí se va envolviendo
materialismo. porque toda esta leyenda lo que tenía la idea también era de aleccionar al indígena, decir, oye, pues no te vayas con el maligno, mira, porque al final de cuentas el bueno es Dios, ¿no? Entonces te tienes que quedar con Dios. Entonces ese era como un poco el mensaje. Pero aquí lo interesante es cómo se va transmitiendo de generación en generación, en generación, en generación. Estamos hablando del siglo XVI hasta nuestros días. Y actualmente esta leyenda la tenemos representada con actores. Okay. No, pues recuerden que estamos en el estreno de La Hora del Cronista. Gracias por acompañarnos en el nacimiento de este espacio, doctor. Muchísimas gracias. Y recuerde que tenemos las puertas abiertas para usted para cuando guste regresar. Y bueno, pues vamos a aprovechar para invitarlos para el próximo jueves 12 de febrero. Así es que creo que viene nuevamente. A ver, lo explico. Por favor. Ok, no nada más el 12, ya también se ha confirmado para el día martes 10. Viene el cronista, uno de los cronistas de Zahuacán, Darío González Torres. También platicaron sobre las fiestas tradicionales del pueblo, la gastronomía, que es algo que compartimos con toda la cuenca de México, las gastronomías. El día miércoles viene el Indomable. Viene aquí nuevamente el Indomable. Es un luchador. Y el jueves 12, Efraín es un cronista de Iztapaluca. También nos viene a contar leyendas, nos viene a contar un poco de la historia. Él, aparte de cronista, le gusta andar buscando tesoros escondidos, perdidos. Nos va a platicar todo, si a lo mejor nos trae algunos tesoros a mostrar, que los que ha ido encontrando. Está interesante. Y aprovecho, la otra semana también viene Jimena Jiménez. Ella va a hablar sobre la participación de la mujer en los carnavales. Okay. Y el jueves próximo también, después de Jimena, viene Susana Argueta, cronista y escritora. También nos va a visitar, vamos que no son ya confirmados. Pues recuerden que están invitados para participar, manden sus saludos y claro que las puertas están abiertas para todos y cada uno de ustedes, cronistas, bienvenidos, porque traen mucho que decirnos, que saber para nosotros, porque ustedes ya lo saben. Y así es que bueno, pues gracias, agradeciendo. Y creo que pues nada más para recordarles, tenemos a Efraín Ariel López Sandoval, investigador del Consejo de la Crónica Municipal de Ixtapaluca. No se lo pierdan. Nos vamos con una frase de cierre. ¿Por qué conocer nuestras raíces es caminar con seguridad hacia el futuro? Bueno, pues recuerden que La Hora del Cronista, dentro de Bajo Puente Radio, los espera para la próxima. Así es que vamos a despedirnos, mis amigos cronistas, locutores, y agradeciendo al doctor. Así es que nuevamente, bienvenidos. Están abiertas para ustedes. Tenemos a Jackie Valens, Alberto Avaroa, Lupita Palacios, Chris Tax, su contador de bolsillo y mucho más. Black is Black, Roberto Romero, directamente de Santa Marta, Catitla, Pueblo, Casagrande. Así es que los esperamos para la próxima. Y nuestro invitado, José Martín Najero Morales, servidor, cronista municipal de Tepetlaoxtoc. Muchísimas gracias nuevamente y lo esperamos para la próxima vez, que van a ser varias. Doctor, fue un placer tenerlo aquí en Pilares, República Federal. No, pues el placer fue mío y más el padrino de esta serie de programas. Nos vamos, hasta la próxima. Adiós. Gracias por tu atención. No te vayas sin antes dejar tu like, compartir y seguirme en mis demás redes.